¿Qué más, mi gente? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Soy Natalie. Gracias por acompañarme en este nuevo video. Hoy te traigo un maquillaje en tonos verde menta, como te puedes dar cuenta, amarillo y un poquito de dorado. Espero que te encante y vamos a ver cómo hacerlo. Bueno, y empezamos preparando la piel. Voy a estar utilizando un hidratante de la marca Ana María. Utilizo una cantidad como esta. Y para primer, este de e.l.f. Poreless Putty Primer es el que estoy utilizando, que me fascina, me encanta. Miren cómo ya lo llevo. Me estoy limitando un poquito en la cantidad porque recién empezándolo a utilizar aplicaba mucho producto, siento yo. Y considero que no es tan necesario, sobre todo porque este maquillaje va a ser básicamente para estar aquí en casa. Voy a estar utilizando este corrector de la marca Huda Beauty. Este es el Overachiever Concealer y es el tono N14. Lo voy a utilizar como una prebase para sombras. Realmente no lo es, pero es lo que yo vengo haciendo. No tengo realmente, les digo la verdad, yo no tengo una base o prebase para ojos. Imagínense ustedes eso. Voy a iniciar con mi ojo derecho. Creo que puse mucho. Para mi tono base voy a estar utilizando este de acá, de la paleta Zulu de Juvia's Place. Va a ser pues mi base. Bien. Voy a hacer un delineado con la paleta de Hank & Henry y la tonalidad va a ser este verde oscuro que se llama Mariana Trench o French, Mariana Trench, creo yo. Voy a buscar una brochita como esta. Pienso que esta anguladita me puede servir para hacer ese delineado. Aquí tengo mi delineado. Voy a intensificarlo o tratar de intensificarlo con este Throne de Anastasia Beverly Hills, este de aquí. Entonces voy a tratar de intensificar un poquito con el de Anastasia. ¿Y qué opinan ustedes? Yo creo que se ve más intenso el tono y resalta más de lo que estaba. Voy a tratar de quitar el exceso con esta brocha con la que empecé. Y voy a añadir otro poquito más porque siento que le quitó como los brillitos que tenía. Vamos a hacer un delineado verde pastel, verde neón pastel, if that's even possible. Neon and pastel. I don't know. No sé si ustedes van a alcanzar a ver. Lo siento porque yo necesito mucha precisión. Voy a intentar hacerlo aquí con ustedes, pero no sé si lo pueda lograr. A ver, si no, lo siento, chicos. Bien, ahí quedó y se me ensució medio mechón. A ver si me lo echo un poquito más para acá. Listo. Pensaría no repasármelo en este momento porque como está húmedo de pronto le puedo quitar esa intensidad. Más bien esperaría que se seque para volver y aplicar. Voy a hacerme una segunda línea
pero no les voy a mostrar cómo la voy a hacer, no porque no quiera, sino porque realmente necesito máximo control y concentración. Y mientras tengo esto encima no lo puedo hacer. Entonces ya les muestro cómo queda. Ahí está gran parte del delineado y de lo que quiero hacer. Me falta esta parte de acá y obviamente la parte izquierda de mi ojo. Tal vez para ustedes la derecha, no lo sé. Pero bueno, me falta eso y también la parte del delineado y el resto de la cara. Entonces lo que voy a hacer es igualar este ojito y voy a añadirle más detallitos y ya les voy mostrando cuáles son. Bueno, lo último que yo quería hacer en cuanto a parte de ojos, cejas, era añadir un poco de brillo en las cejas. Voy a hacerlo, no sé si voy a dañar todo lo que tengo. Lo que tengo me encanta, me gusta cómo se ve. Y ahorita les digo unos daticos. Pero voy a añadir un poquito de brillito en las cejas. No sé si sea buena idea de hecho. Si no, yo digo que me la puedo quitar igual. Sí, no se ve pues tan mal según yo. Y bueno, ahora sí les digo qué es lo que estoy haciendo. Entonces con un iluminador líquido, este de Cover FX, el tono es el Moonlight. Estoy añadiendo un poquito de brillo, como si me estuviera peinando las cejitas con el iluminador líquido. Le da un efecto como de frosted, como si estuviera congelada o congelados los vellitos, pero es mentira. Es solo un frosted effect. Así como se están dando cuenta, voy simplemente peinando la cejita, los vellitos hacia arriba mayormente o en la forma de crecimiento de las cejas. Entonces ese era el último toque que le quería dar a mi maquillaje de cejas y me gusta. Obviamente que este no es un maquillaje, diría yo, como para ir a la calle ni por el estilo, simplemente es como para estar en la casa y molestar con maquillaje, molestar, pasar el tiempo, dice uno en Colombia, molestar, pasar el tiempo. Bueno, entonces ya me quité el mini baking que hice. Quiero reforzar un poquitín el bronceado que tengo. No tengo contour, solo me hice un bronceado con el contouring palette de Wet n Wild. Es mi favorite, mi favorito. También voy a hacerme un poquito en la nariz. Y lo voy a hacer con esta brochita, ¿será? A ver. Con esta brochita, el mismo contouring palette. Y simplemente es una sombrita aquí en la nariz. Para labios voy a utilizar dos productos por el momento. No sé si me vayan a quedar bien con pues el maquillaje que tengo y van a ser estos dos. Este se llama o es de la marca Steve Laurent. El tono es Chic y este es de Alamar Cosmetics y se llama Coqueta. Entonces voy a delinear. Tiene punta, sí tiene punta, perfecto. Y ahí yo creo que ya terminé mi maquillaje. ¿Qué tal les parece? Bueno, las paletas que realmente terminé utilizando son la Celestial Thunder, la Hank & Henry y un poquito de la Zulu y otro poquito de la Too Faced y otro poquito, eso debería ser coma, pero bueno. Y la última que utilicé
o entre las que utilicé fue esta de Anastasia. Les voy a hablar un poco de la inspiración para hacer este maquillaje y sobre todo los colores. No es nada más y nada menos que este vestido que lució Jennifer López en una presentación de Grammys o en la pasarela de los Grammys de 2000. Este vestido, cuando yo lo vi back in the day, para mí fue como todo. O sea, es un vestido que marcó un hito, marcó la diferencia, un antes y después en la vida de Jennifer López y en mi vida. Siendo muy respetable toda la trayectoria de éxitos que tiene o que tenía Jennifer López en ese momento, pero pienso que ella misma debe decir, este es un vestido que marcó mi vida, un antes y un después. Este vestido es de la colección Primavera-Verano del año 1999 de la casa Versace. No tengo el precio, pero se lo voy a dejar si lo encuentro y si está disponible en la pantalla. Y les iba a dar como un par de daticos acerca del vestido y por qué me motivó a hacer este video. Lo primero es que lo lució por primera vez en 1999 una modelo que se llama Amber Valletta. Esto fue ya, como les dije anteriormente, para la colección Primavera-Verano del año 2000 y precisamente en ese año Jennifer López lució ese vestido tan espectacular. En 2018, entre otros datos curiosos de ese vestido, se hizo un update o una actualización. En esta vez se mostraron corazones de varios colores y se conservaba básicamente la misma estructura y el mismo modelo del vestido. Y la encargada de lucirlo fue otra vez la misma modelo. Jennifer López vuelve al ruedo con el mismo vestido, pero con modificaciones como se pueden dar aquí cuenta en la pantalla, sin las manguitas, un poco más vívido el color, más intenso. Creo que el original tiene más transparencias que el que ella está luciendo en este momento en la foto, pues. No sé si es la foto, no sé si son las luces o finalmente sí le cambiaron un poco la textura o el tipo de tela que utilizaron. Sin embargo, el vestido no deja de ser icónico, impactante, que marca un antes y un después. Sé que varias celebridades han utilizado ese vestido, pero pienso que Jennifer López, repito, marcó un antes y después en su carrera con ese vestido. A veces yo pienso en ella, cuando me acuerdo, no es que piense mucho en ella, pero anyways, ustedes me entienden. Yo me la imagino con ese vestido, o sea, Jennifer López, vestido de Versace. Jennifer López, vestido de Versace. Y así sucesivamente en un loop en mi vida y en mi mente acerca de ese vestido y ella. Entonces esa fue pues la inspiración para este maquillaje que ustedes vean. Espero que les haya gustado los datos que le di acerca del vestido y el how to do este incredible maquillaje. Aquí les dejo la información para que estén en contacto conmigo, compartan el video, suscríbanse al canal y síganme en todas mis redes sociales. Nos vemos hasta una próxima.